Hola a todas y todos, hoy vamos a trabajar lo que son las teorías del aprendizaje. Recuerden que ya para esta segunda instancia de evaluación trabajamos lo que son las áreas de inserción del psicólogo y las teorías del desarrollo, y nos queda por ver una última temática que tiene que ver con lo que son las teorías de aprendizaje. Al igual que ocurre con el desarrollo, tenemos distintas visiones, según los autores, de cómo para ellos se enseña y cómo para ellos se aprende. Yo acá tengo la fotocopia encima, les voy a ir marcar cada uno de los puntos para que después cuando vayan a la misma se puedan ir orientando, pero la idea de la clase de hoy y seguramente la clase que viene, como para darle un cierre antes de hacer un repaso para el parcial, sea justamente focalizar en las principales teorías de la enseñanza y las principales teorías del aprendizaje eh, dentro de lo que es la psicología, obviamente. Arranquemos con lo que es conductismo. Conductismo, les aviso, va a estar desarrollado en dos puntos, que es el punto 1.1 y 1.1.2. En el 1.1 lo que desarrolla justamente es lo que es el condicionamiento clásico. Recuerden que para el conductismo, cuando lo crea Watson, para leer la clave era justamente asociar estímulos para generar una respuesta condicionada. Esto a fin de cuentas es el condicionamiento clásico. Esto nos lleva a analizar justamente en términos más netamente pedagógicos, tanto dentro del ámbito del hogar, como, perdón, dentro del ámbito escolar, como por fuera también del ámbito escolar, que para el conductismo es una cuestión de estímulo-respuesta y es esta repetición la que va a garantizar el hecho de que el ser humano aprenda. Pensémoslo, por ejemplo, en todo lo que es el aprendizaje conductista por excelencia, o por lo menos que lo va a tomar el conductismo, porque obviamente que esta forma de enseñanza y aprendizaje excede al conductismo, que tiene que ver con el aprendizaje mecánico memorístico, el hecho de cómo hemos aprendido las tablas de multiplicar, distintos conocimientos, de repetirlos una y otra vez, o las letras del abecedario, de escribirlas una y otra vez en las hojas, que es justamente y grafica claramente la base o la esencia de lo que implica el condicionamiento clásico, de esta repetición justamente una y otra vez para generar determinados tipos de respuestas. Que en las primeras etapas ustedes van a ver que a veces es necesario, incluso tómenlo como ejemplo de esta materia. Las primeras instancias de evaluación que ustedes están teniendo implican cierta carga memorística para poder justamente desarrollar, ya sea en el multiple choice que tuvieron para el primer parcial o el verdadero o falso que van a tener ahora para este segundo. ¿Por qué es importante? Porque en las primeras etapas donde no hay conocimientos cercanos o similares, es necesaria la memorización de esos conceptos. Después el tema es que con eso no va a bastar. ¿Por qué? Ustedes van a ver que en este punto 1.1, donde habla del condicionamiento clásico de Watson, lo que va a decir es que este tipo de aprendizajes sirve solamente para lo que es la ejecución, pero de ninguna forma sirve para trasladar los conocimientos. Vamos al ejemplo de las tablas de multiplicar. Ustedes 5 por 1 5, 5 por 2 10, 5 por 3 15, lo estudian de memoria. Ahora bien, al tratar de entender las tablas de multiplicar con lógica y entender, por ejemplo, que 5 por 10 es 50 y 5 por 5 es 25, en vez de estudiar la memoria pueden decir, bueno, 5 por 5 es la mitad de 50, que es 5 por 10. ¿Sí? O si yo quiero saber cuánto es 5 por 9, en vez de uno estar haciendo las cuentas, es más fácil hacer 5 por 10, 50, y a 50 le sacas 5, que te va a quedar 5 por 9. Estoy aplicando ya lógica, ya no queda solamente en la memoria. Entonces lo que van a decir los autores es que el aprendizaje memorístico, si bien es importante en las primeras etapas, después nada más te va a salir para ejecutarlo para esa tarea, pero después para a la hora de trasladarlo o poder comprender la lógica interna que tenga ese conocimiento no está, porque es solamente una cuestión de repetición lineal. Y eso con respecto al condicionamiento clásico. 1.1.2, el aprendizaje según el conductismo, y va a desarrollar lo que es el condicionamiento operante, que lo va a desarrollar los autores de Fonday y de Skinner. Ustedes solamente pongan el foco en Skinner. De Fonday, lo que es interesante es lo que él va a hablar de esta ley de aprendizaje causal, porque lo que va a decir es que se tiende a repetir una conducta porque justamente está vinculada, hay una causa justamente con su consecuencia. Fonday lo que trabajaba sobre todo, y esto se los digo como un detalle, sobre todo trabajaba él con gatos, los ponía en la caja, en la famosa caja de Skinner, y trabajaba con distintos dispositivos. Uno de ellos era el apretar una palanca para que la jaula, perdón, la caja o la jaula, como quieran llamarlo, se abra y el bichito salga. Y justamente esto lo va a llevar a Fonday con esta ley de aprendizaje causal, o lo que él después va a llamar la ley de efecto, que él va a decir, el gato aprieta la palanca, pero porque se abre la jaula y puede salir. Si apretara la palanca y no se abriera la caja o la jaula, dejaría de apretar la palanca. Ahí está justamente esta cuestión causal, de causa y efecto, justamente en el sentido de que uno tiende a repetir las conductas por las consecuencias que tienen. Por eso justamente
este autor está junto a la teoría de Skinner. Skinner van a ver que va a decir que hay un comportamiento reactivo y un comportamiento operativo. El reactivo justamente tiene que ver con el condicionamiento clásico, con los estímulos. Lo que pasa es que él va a decir que eso sirve sobre todo para especies inferiores, que el ser humano sobre todo aprende gracias al comportamiento operativo, gracias a las consecuencias de la conducta que tienen que ver justamente con el condicionamiento clásico y con el concepto de los refuerzos, ¿sí? Que son las consecuencias de una conducta que aumentan la probabilidad de la misma. Todo esto va a llevar en términos educativos a enfocar sobre todo en poder predecir estas consecuencias de la conducta, con lo cual hubo en pedagogía en las décadas de 1960, 1970, 1950 un auge de todo lo que fue la planificación escolar. Entonces ustedes, por ejemplo, tenían que dar sus prácticas y tenían que marcar tiempos, horarios, cómo iban a responder los alumnos, cómo iban a actuar ustedes en base a esa respuesta. Eran planificaciones sumamente rígidas, teniendo en cuenta esta premisa del conductismo. Recuerden que es predecir y controlar la conducta. Entonces, con Skinner hubo todo un apogeo de lo que era la planificación rígida escolar, que hoy por suerte se ha flexibilizado. Hoy no se evalúa tanto si la planificación ocurre tal cual como uno la planificó, sino justamente al contrario, tener esa plasticidad. Porque si vos planificaste para alumnos una actividad que dura media hora y los 20 minutos están embolados, es preferible justamente cortarla, o al revés también. Si la planificaste de media hora y los alumnos están involucrados, están aprendiendo, ¿por qué no extenderla? Pero en su momento y bajo la lógica filosófica del conductismo de predecir y controlar la conducta, se generó un aprendizaje planificado sumamente rígido. Además, obviamente, todo lo que implica refuerzos, ¿sí? El hecho de la nota, la estrellita, el reconocimiento, hubo todo un auge a nivel pedagógico de cómo justamente poder reforzar la respuesta de los alumnos. Y hasta acá cerramos con lo que es conductismo. Punto 1.1.3, tenemos el aprendizaje mediante penetración comprensiva, que eso es la Gestalt. La Gestalt también, lo lindo de esto es que van a ver que parte de las cosas que vamos a lograr acá, en parte indirecta o directamente ya la vimos, porque a fin de cuentas, esto es lo que elaboramos en su momento cuando vimos la Gestalt, el concepto de insight, de cómo uno puede reestructurar el campo perceptivo. Acuérdense que el insight es eso, la reestructuración súbita del campo perceptivo, y cómo de golpe yo puedo ver las cosas de otra forma. Recuerden el experimento del monito con el palo y la banana que le ponía en el pecho, y cómo de golpe el bichito le caía la ficha, iba, agarraba la caja, la ponía abajo donde estaba la banana, agarraba el palo, subía la caja, bajaba la banana. Lo que va a decir la Gestalt es que esto rompe con esta lógica conductista de ensayo y error. No es una cuestión de prueba, no es una cuestión de, bueno, vos probar qué pasa, sino que implica, obviamente, con la involucración o la motivación del alumno de querer ver las variables, que de golpe haga el famoso insight, que de golpe diga, ah, era eso, o el clic, como se dice vulgarmente, que implica justamente la comprensión o la revisión de ver las cosas de otra forma. Por eso yo insisto en que obviamente es un tipo de aprendizaje que requiere que el alumno se involucre, de que quiera ver los elementos, quiera ver las partes, quiera analizar la estructura de una teoría, por ejemplo, y que eso hace que justamente ocurra esta penetración comprensiva, este insight de que le caiga la ficha. Punto 1.1.4. El aprendizaje de las emociones y las aportaciones del psicoanálisis. Justamente hemos laburado hoy bastante lo que es las teorías de Sigmund Freud. El psicoanálisis, cuando se aplica al aula, que igual Sigmund Freud no se dedicó tanto a eso, sino autores post-freudianos justamente, lo que enfocan son en varios aspectos. Por un lado, en la importancia de tener resueltas ciertas cuestiones a nivel emocional, tanto de parte del docente como de parte de los alumnos, para que eso no se ponga en juego negativamente a la hora de aprender. Lo vamos a lograr muy bien eso en Psicología 2. Ustedes van a ver que los primeros años de vida, como hemos trabajado con la fase del desarrollo lineal, son centrales a la hora de no solamente cómo se conforma el edificio de la personalidad, sino también cómo uno se vincula. Entonces, lo que va a decir Freud es que durante la fase oral, la fase anal, la fase fálica, es central qué es lo que ocurra, porque esto va a ser cómo uno se vincula con las otras personas, el lugar que uno les dé, sin que haya una cuestión lineal, piénsenlo, de la gente que es violenta y que obviamente viene de un hogar en donde su infancia era objeto de violencia. Es, obviamente, y está en uno en poder rever eso, si no nos quedaríamos en la típica frase de yo le pego a mi hijo porque mi viejo me pegaba. Obviamente que está en uno en poder romper esa lógica, pero es más fácil remar con la corriente que tipo el salmón remar contra la corriente. Entonces el psicoanálisis lo que va a marcar es que dependiendo de lo que haya ocurrido en los primeros 5 o 6 años de vida, es la forma en que uno se va a vincular. Y si uno tiene un montón de cuestiones no resueltas con los padres,
Piensen que por algo se dice que la escuela es el segundo hogar, los maestros o profesores pueden ser los segundos padres y también se puede transferir cuestiones no resueltas sobre ellos. Y de parte del docente también, si yo tengo cuestiones de mi infancia como alumno, esto tómelo como una máxima, en docencia se suele decir que el alumno que uno más teme es el alumno que uno fue. Entonces hay casos, por ejemplo, de docentes que han ejercido violencia sobre alumnos violentos que ejercían bullying sobre otros compañeros, pero porque a ellos mismos eran sometidos a bullying cuando eran chicos. Entonces, la importancia también de tener resueltas las cosas, cuestiones del desarrollo emocionales del docente para justamente no contratransferirlas también hacia lo que son los alumnos. Eso por un lado. Después justamente la importancia de la comunicación entre el inconsciente y lo consciente. Lo vamos a trabajar también en psicología 2, pero van a ver que la memoria a largo plazo es inconsciente, es automática, con lo cual, si el patobica del medio, como yo les comentaba en broma, del preconsciente es muy rígido, va a ser más difícil acceder a la memoria a largo plazo, pero sobre todo el psicoanálisis enfocado a la educación va a apuntar a esto, a la importancia de tener resueltas determinadas cuestiones a nivel emocional para que eso no genere un conflicto a nivel pedagógico. Pónganse a pensar ustedes mismos, han tenido un mal día, un quilombo y uno no va a prestar atención igual a la clase, no va a rendir igual, no va a aprender igual. Entonces el enfoque está puesto desde lo emocional y cómo eso puede repercutir en lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Punto 1, punto 1, punto 5, el aprendizaje por descubrimiento. Este punto yo les diría más bien que lo arrancan a leer en el punto 1.1.8, disculpen, que es el aprendizaje significativo por recepción. Y ahí después vuelven al 1.1.5. Entonces repito, primero lean 1.1.8 y después 1.1.5. ¿Por qué? En el punto 1.1.8, que como les decía recién es el aprendizaje significativo por recepción, le va a hablar del aprendizaje significativo. Este término y el autor que lo crea, que es Ausubel, grábenselo a fuego por favor, porque lo vamos a lograr y mucho, sobre todo en Psicología 2, es de las teorías más modernas, que van a ver que es un autor que toma conceptos de Piaget, que toma conceptos de Vygotsky, que toma conceptos de Freud, y que logró sistematizar una teoría de la enseñanza muy vigente, muy interesante, que continúa en boga hasta el día de hoy. ¿Qué es el aprendizaje significativo de este autor que es Ausubel? El aprendizaje significativo justamente implica la vinculación, ¿sí?, entre el conocimiento a enseñar y el conocimiento que tiene el alumno. Implica una relación, pero no arbitraria, no es algo memorístico. Cuando digo arbitrario me refiero a algo memorístico, algo mecánico, como hemos laburado recién con el conductismo, sino una relación substancial, una vinculación, algo que parece tan sencillo, pero que sin embargo implica poder trabajar con las ideas previas de los alumnos, poder recabarlas y poder vincularlas con el conocimiento. Entonces, hace un giro muy interesante, porque no es algo conductista en el sentido de, bueno, yo voy, estimulo, el alumno responde y listo. Que en ese caso piensen que en términos conductistas el eje recae sobre el docente. Si el alumno después no responde es porque el estímulo o el refuerzo no lo hizo bien el docente, con lo cual recaía todo sobre la figura del docente. Acá no, aquí hay un equilibrio, porque es importante poder recabar con las ideas de los alumnos, que ellos lo pongan en juego, que ellos se involucren, que ellos se motiven, para recién en una segunda etapa conectar las ideas que uno quiere transmitir como docente. Entonces fíjense que implica un giro totalmente diferente, un posicionamiento totalmente distinto, donde no es una cuestión mecánica estímulo-respuesta, sino una construcción. Por eso se suele decir que autores, como ya hemos visto, Piaget, Vygotsky y Ausubel son autores constructivistas. El conocimiento se construye. No es una cuestión unilateral de yo voy, vomito la clase, el alumno la vomita en el parcial y listo, ya está. Es más, en la clase por WhatsApp vamos a hacer una actividad apuntando justamente a esta cuestión de la nota y el aprendizaje. Pero bueno, no me quiero adelantar. Entonces, Ausubel, marcando esta relación substancial, esta vinculación entre los conocimientos del alumno y el conocimiento del docente, va a decir que hay dos formas de aprendizaje significativo. Y ahí justamente voy a lo que les decía de los dos puntos, que por qué quería que arranquen uno no, porque en el punto 1.1.8 está la definición de aprendizaje significativo. Y él va a decir, el aprendizaje significativo puede ser por recepción o por descubrimiento. Por recepción tiene que ver con el ámbito del aula, de cómo uno puede plantear una tarea involucrando al alumno, un trabajo práctico, una actividad en donde lo incita a involucrarse, a pensar, a poner en juego qué es lo que piensa, cuál es la idea que él tiene, para recién en un segundo paso conectar con las ideas que uno quiere transmitir. Eso sería el aprendizaje significativo por recepción. Pero después está el aprendizaje significativo por descubrimiento, que el descubrimiento tiene que ver ya más con
trabajos como por ejemplo nos hacían hacer con el tema de la semillita de la germinación o trabajos de campo, donde ya el conocimiento, digamos, no se busca construir directamente en el ámbito escolar, sino que haya cierta experimentación que tiene que ver también con cierta teoría que seguramente la van a ver en otra materia, de un autor que era Dewey, que él plantea toda una crítica a lo que era la educación tradicional y la importancia justamente de que el alumno por cuenta propia vaya descubriendo a través de la experiencia, la vivencia y que así se construya el conocimiento. Obviamente que hoy se relativiza, es importante, porque hace que el alumno se involucre, participe, pero si no hay una guía del docente, es lo mismo que yo les diga, bueno, pónganse a observar un bebé o un niño de 6 años y que deduzcan por cuenta propia las fases de desarrollo lineal. No van a poder. Yo podría así orientarlos, después poderlos saber un niño, un adolescente o lo que sea, y que ustedes pueden llegar a esa conclusión. Pero hoy lo que se sabe es que obviamente igual requiere esa asistencia de la posición docente, de que no es que solamente por cuenta propia uno va a construir ese conocimiento científico. Pero son dos de las formas de aprendizaje significativo, insisto, por recepción, que es en el ámbito de la escuela, o por descubrimiento, que tiene que ver con la experimentación en lo que es la vida cotidiana. Hasta ahí son 2 puntos. Y a ver si me está faltando uno más. Bien, el último, 1.1.6, el aprendizaje como proceso constructivo, que acá justamente habla sobre todo de lo que es Piaget. Sí. Piaget, recuerden, y esto es lo que elaboramos la clase pasada, él marcaba cómo uno incorporaba el conocimiento y ese conocimiento uno justamente transformaba lo que eran los esquemas. Recuerden que los esquemas son las herramientas, las representaciones que tenemos para poder resolver una situación. Entonces, nuevamente, estamos ante un planteamiento constructivista, cómo el sujeto con el objeto de conocimiento se van construyendo entre sí. Entonces, en la simulación, como van a ver que figura, ocurre lo que es la acción del organismo, va a decir Piaget sobre el objeto de conocimiento. Sí, yo incorporo esa información, pero va a quedar aislada, va a quedar en forma memorística. Entonces, va a decir Piaget, después ocurre el otro proceso que es la acomodación, que en la acomodación estos objetos de conocimiento transforman mis esquemas, ya sea que los afinen, que se generen nuevos, que se modifiquen. Entonces, fíjense cómo él va a decir, es una cuestión dialéctica de construcción entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Obviamente esto va a dar un equilibrio que, como yo les marcaba la clase pasada, es un equilibrio dinámico, todo el tiempo uno está aprendiendo cosas nuevas. No está en la fotocopia, tomen a Vygotsky. Vygotsky, con esta cuestión de cómo se construye culturalmente la conciencia, va a desarrollar lo que él llama la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo tiene que ver con la distancia entre lo que yo puedo hacer solo y lo que puedo hacer en compañía con otra persona. Técnicamente sería la distancia entre el nivel real de desarrollo, que el nivel real de desarrollo es eso, lo que puedo hacer con otra persona, y, perdón, el nivel real de desarrollo es lo que puedo hacer solo, y el nivel de desarrollo potencial es lo que puedo hacer gracias a la ayuda de otra persona. Que la zona de desarrollo próximo lo que busca remarcar es eso, que es un espacio de interacción, en donde gracias a la interacción con otras personas yo puedo aprender e incluso yo puedo desarrollar. ¿Sí? A grandes rasgos es esto lo que me interesa que puedan tomar de la fotocopia. Después también tienen, por ejemplo, el punto 1.1.7, que es el aprendizaje como procesamiento de información, léanlo, igual no es algo que lo voy a evaluar, que tiene que ver justamente con estas metáforas cognitivas entre lo que es la mente humana y lo que es la computación. Estas son las teorías que a mí me interesa que ustedes puedan tomar. Lo interesante de esto es que algunas ya directa o indirectamente la hemos trabajado. Igual, lo bueno es que nos quedan 2 clases íntegras, además de hacer el repaso, como para poder trabajar de lleno esta temática, con lo cual dudas, sugerencias, opiniones que vayan surgiendo, por favor, no deben transmitírmelas. Muchas gracias a todas y todos.